IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se hizo el procesamiento GNSS utilizando el software NetDiff. Bueno, resulta que en el capítulo pasado se les había explicado cómo obtener los datos, ¿sí? La raw data. Entonces, yo decidí traerme toda la carpeta de NetDiff para el escritorio ya que estaba teniendo problemas de que el software se volvía lento y demás. Ustedes pueden hacer lo mismo, después de instalar el software, se traen toda la carpeta. En Application lo único que hacen es dejar absolutamente todos los ficheros que tenían anteriormente. Bueno, entonces, como yo ya tenía mis archivos descargados, yo ya les había explicado cómo descargarlos, pues esos mismos archivos son los que yo utilicé para procesar los siguientes RINEX. Entonces, ¿qué RINES tengo aquí? Que son estaciones permanentes del IGAT o del Servicio Geológico Colombiano. En este caso tengo UNCA, tengo Pereira del IGAT, tengo Manizales del Servicio Geológico Colombiano, tengo INRI del Servicio Geológico Colombiano y tengo dos estaciones permanentes privadas con el fin de revisar si este software tiene la capacidad también de darle coordenadas a estaciones permanentes privadas o no. ¿Listo? Y aquí tengo mi archivo BRDC, que es el archivo navegado que me sirve eh, para todos estos equipos, vea. Entonces aquí está para la Galileo, GLONASS, Beidou y pues GPS. Entonces, obviamente ahí ya está todo, están los archivos RINES, está todo supremamente ordenado. Tengo un Excel de resultados y obviamente pues aquí tengo las coordenadas de los puntos base que utilicé para hacer todos los controles. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo una tabla de Excel donde prácticamente tengo todos los resultados. Aquí ya tengo todas las coordenadas convertidas a PPP Canadá, ¿sí? Ya sabemos que PPP Canadá da resultados bastante confiables. Y empecé a hacer vectores. Entonces, por ejemplo, vector entre Pereira y Gat a Pereira de Galinet, ¿sí? Y obviamente iba estandarizando y iba poniendo al frente la distancia a la cual se encontraba este vector y el desnivel. Es importante poner la distancia para así mismo saber la robustez de nuestro algoritmo de procesamiento en el NetDiff y la diferencia de nivel. ¿Sí? Entonces, tengo estos vectores. Pereira de Ligat a Pereira de Galinet. Pereira de Ligat a otra estación permanente de Galinet. Entonces tengo dos estaciones permanentes privadas. ¿Sí? Quise también, obviamente esa estación permanente privada también tiene coordenadas calculadas con PPP Canadá. Aquí está. Y pues va a ser objeto de comparación. Entonces hice, ¿cuántos procesamientos hice para validar este software? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 procesamientos o 14 líneas bases. ¿Listo? Entonces aquí están, todas estas son estaciones permanentes con coordenadas. Mírelas aquí, ¿sí? Y aquí están los rovers, obviamente solo hacia Galinet. Estaciones permanentes privadas, también podría ser un equipo nuestro propio. Recordemos que estas estaciones son solo GPS y GLONASS y pues obviamente nuestros puntos también son obviamente diferentes. Por ejemplo, GPS y GLONASS no es nuestro punto porque nuestro punto tiene GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. ¿Sí? Entonces también quise saber con estas mismas cuatro estaciones permanentes cómo le va a nuestro receptor. ¿Sí? Entonces, hay miles de formas para uno procesar. Por ejemplo, procesé y llevé todas las georreferencias de estaciones permanentes de LIGAT a dos estaciones permanentes privadas. Y luego de esas estaciones permanentes privadas que están aquí, las llevé a GPS 1. ¿Sí? Quise saber cuál es la mejor manera, la más correcta, ¿sí? Porque uno diría, bueno, Pereira de Galinet tiene cuatro constelaciones, por ende uno podría aprovechar todas las constelaciones, ¿sí? Entonces, pues al final vamos a concluir algo interesante. Bueno, aquí tengo el software. Realmente, después de probar bastantes configuraciones, he llegado a la conclusión que lo importante es tener la información muy bien ordenada. ¿Sí? Tener el EOP file actualizado, el Antex actualizado, las frecuencias para GLONASS actualizado, el GIN. ¿Por qué es importante? Porque el software depende de esto.
También he llegado a la conclusión de que el software da soluciones con precisiones subcentimétricas mucho mejor que Trimble Business Center, toda vez que él utiliza parámetros actualizables a lo largo del tiempo. En cambio, Trimble Business Center o Lake Infinity no tienen esta opción. Entonces, he llegado a la conclusión de que este software en líneas bases largas es muy bueno en las precisiones o desviaciones estándar o repetibilidades utilizando diferentes vectores hacia un mismo punto. Pueden ser de hasta menos de 1 centímetro si se sabe procesar. Bueno, aquí he visto que lo principal es configurar esto, ¿sí? Así nuestra información esté a 1 segundo, he descubierto que es mejor utilizar épocas o intervalos de procesamiento altos, es decir, a 30 segundos. ¿Por qué? No lo sé, tal vez el software está optimizado para trabajar con intervalos de rastreo bastante altos. Si usted graba la información a 1 segundo y la pone a procesar a 1 segundo, realmente van a haber ciertos errores, he detectado errores, y más como son estaciones permanentes de Ligat o de Galinet versus nuestros equipos, pues la raw data presenta incompatibilidades y tal vez ingresando cada 30 segundos pues es conveniente. ¿Sí? Digo que incompatibilidades porque obviamente ya sabemos que las estaciones permanentes de Ligat están cada 15 segundos o en algunos casos cada 30. Las estaciones permanentes privadas de Galinet están cada 1 segundo. Nosotros normalmente acostumbramos a grabar cada 1 segundo. ¿Sí? En este video únicamente les voy a mostrar los resultados de procesamiento desde estaciones permanentes, ¿sí? Bien sea privadas o públicas, no entre equipos de alta gama donde podemos aprovechar más constelaciones. ¿Listo? Llegué a la conclusión de que sin importar la estación permanente, por ejemplo, se debe siempre cliquear GPS y GLONASS, no más. Es más que suficiente. Si se cliquea Beidou y Galileo, el software presenta incompatibilidades, por ejemplo, entre GPS 1 y las estaciones de Galinet presentó incompatibilidades. Entonces, opté únicamente por utilizar GPS y GLONASS. Debo aclarar que si usted utiliza equipos de la misma marca y demás, obviamente puede utilizar toda la múltiple constelación y hacer combinaciones L1, L2, L5 y demás. Entonces, en un próximo video vamos a ver qué pasa cuando utilizamos equipos de alta gama. ¿Podemos utilizar más constelaciones? ¿Podemos utilizar la multifrecuencia? Claro que sí. Entonces, en otro video vamos a ver cómo se procesa. De alguna manera u otra, estos son los parámetros que he encontrado. El intervalo recomendado es 30, ¿sí? O sea, para estaciones permanentes de Ligat o privadas de Galinet hacia nuestros receptores. Entonces, la configuración recomendada es 30 segundos de intervalo. Máscaras de elevación pueden variar entre los 15 grados hasta los 20 grados. Normalmente he visto que 15 grados me funcionó muy bien en casi todas las procesamientos. En algunas partes lo varié a 18 grados porque había efecto multicaminos, ¿sí? Y he visto que el SNR límite lo podemos manejar desde los 33 hasta los 38, dependiendo los resultados que vayamos viendo. En este caso, el promedio que manejé casi siempre fue de 36 como SNR. El PDOP máximo siempre lo manejé en 6. ¿Sí? Siempre manejé este modelo troposférico, el mapeo de cálculo también con BMF1, siempre manejé 7200, siempre manejé Random Walk, IFB oprimido, ISB oprimido, es decir, así. Linear Model, siempre, GPS y GLONASS, siempre. Estas dos las desactivé, para todos estos procesamientos los desactivé. ¿Sí? Para estaciones permanentes, realmente he llegado a la conclusión que es más que suficiente con GPS y GLONASS cuando son rastreos continuos de 24 horas, es más que suficiente con GPS y GLONASS. Obviamente, y también es más que suficiente para nuestros equipos pues de última gama. Digamos que no es necesario actualizar la red de Ligat gracias a este software, obviamente porque es un software bastante robusto, ahorita se van a dar cuenta. Este es el detección de saltos de ciclo con GF y MW, es más que suficiente. Este es el archivo EOP actualizado. ¿Sí? El input file de la NOAA está totalmente actualizado. Los rines están actualizados en base a la NOAA. Las frecuencias también están actualizadas. El archivo ionosférico está actualizado. El archivo
multi-GNSS DCB vías file también está actualizado. Aquí, ¿qué hacía? Iba llamando la base, ¿sí? Las iba de acuerdo a lo que necesitara el rover, y aquí iba cambiando las coordenadas geocéntricas en base a la solución semanal Sirgas, a la solución semanal local del IGAT. Aquí el modelo de resolución de ambigüedades que más funcionaron bien de todos los 2, 4, de todos los 6 modelos fue dual triple frecuencia para líneas bases cortas menores a 20 kilómetros. De ahí en adelante llegué a la conclusión de que el mejor modelo no es White Line, sino es Iono Weight. Sí, este Iono Weight funcionó casi que bastante bien incluso para líneas cortas. Sí, prácticamente se podría decir que este es el modelo que yo recomiendo, Iono Weight dual triple frecuencia. Acá también recomiendo dejarlo en tight combine, es más consistente la altura elipsoidal. En low combine no es tan consistente, ¿sí? Y es consistente porque lo que hace es combinar de manera rígida todos los satélites como si fueran una sola constelación. Entonces es más consistente. Este GLONASS AR, sinceramente, si uno lo oprime, da resultados muy variables. La Z empieza a variar demasiado. No es recomendable utilizarlo en esta versión, no es recomendable. Acá siempre lo dejo en modo continuo, ¿sí? No lo dejo en instantáneo ni en freeze and hold. Realmente la opción que mejor me fue en modo continuo. Acá, aunque debo aclarar que cuando se oprime Data más Model Driven, obviamente es más demorado la resolución de ambigüedades, pero es un poco más preciso porque utiliza dos modelos para comparar la resolución de ambigüedades. ¿Sí? Aquí el ratio siempre lo dejé en 3 para que él me diga en la hoja .pos, ¿sí? Que es el mínimo ratio para que él me diga fijo. Si yo le dejo 2, realmente descubrí que pueden ser soluciones fijas no confiables. En cambio, con un ratio de 3 me da soluciones fijas confiables. Aquí normalmente él está en confidence level y yo prefiero dejarle en ratio fixed para poder introducir 3. Aquí es 0, esta casilla si no la entendí. Y acá es obligatorio decirle que estime la ionosfera. ¿Sí? A pesar de que él dice que es solo para líneas bases largas, también quise hacer el experimento en líneas bases cortas y ahorita pues vamos a ver los resultados. Aquí únicamente le damos run, ¿sí? Y en esta podemos ir revisando el procesamiento. Finalmente él nos da unas carpetas o unos entregables, ¿sí? Que son los siguientes. Aquí por ejemplo en resultados tengo todos los soportes para todos los puntos. Entonces por ejemplo está el punto POS, ¿sí? Esta es la versión 1.17 de NetDiff. Acá está lo que utilicé. Siempre utilizo el modelo elevación más SNR, que es este, se me olvidó decirles, ¿sí? Unido para que él utilice los valores de SNR y los una con valores de elevación y sea más robusta la solución, ¿sí? Esto siempre se deja activado para que distinga entre equipos GNSS totalmente diferentes. Aquí es recomendable cuando son datos de estaciones permanentes y demás dejarlo solo en forward, ¿sí? Porque si lo dejamos en forward y en backward, él lo que hace es que primero empieza devolviéndose y luego vuelve a iniciar y hace un promedio de los dos y realmente eso hace que sea muy demorado, ¿sí? Entonces es recomendable solo dejarlo en forward cuando la información es bastante alta, ¿sí? Aquí no es recomendable, tal vez en un video pasado había dicho que era recomendable para oprimir todos estos botones, pero realmente presenta inconsistencias con ciertos datos de algunas bases, ¿sí? Entonces si oprimo este y este no procesaba. Entonces solo es recomendable oprimir estas dos. Prácticamente estas son las configuraciones que debemos dejar para estaciones permanentes y GAT y llevarlas hacia nuestro punto, ¿sí? Aquí por ejemplo cuando uno da el reporte, él dice qué parámetros utilicé, intervalo, por ejemplo para esta solución .pos con la estación permanente GARM del servicio geológico. Aquí están mis valores, ¿sí? Está por ejemplo la combinación, utilicé Beidou en algunos casos, por mucho utilizaba Beidou, no más, ¿sí? Mm, y ya son valores mínimo ratio, siempre lo dejé en 3. La detección de saltos de ciclo utilizaba solo estos dos modelos, ¿sí? Y pues aquí está el resto. 2 es flotante, 1 es solución fija y este es el número de satélites,
¿sí? Aquí está la desviación estándar estimada del método, ¿sí? Entonces, si yo bajo, aquí la solución fija se dio a las 15:24 y empezamos a grabar a las 14:24, una hora después, ¿sí? Esto es un vector obviamente bastante largo y aquí ya empiezo a dar las soluciones X, Y, Z, ¿sí? Con 12 satélites en común, homólogos, ¿sí? Entonces ya obtengo todos esos resultados. Si yo reviso todos los vectores, por ejemplo, el punto post, no siempre al principio solución fija, siempre es flotante, luego pasa a fijo. Miremos en este caso, empezó a las 14:21 y a las 15:14, prácticamente una hora después, casi a la hora, ¿sí? 15:20, mire, se produce la primera solución fija. Está bastante constreñido el software, realmente es un software bastante bueno y vamos a ver por qué es un software bueno. Miremos los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué iba haciendo yo? Iba poniendo la solución XYZ geocéntrica y la iba convirtiendo en el Magna Pro, ahí está, ¿sí? Y aquí iba ingresando las coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo hago, estas son la solución de Pereira y Gat a Pereira Galinet. Miremos cómo le fue a ese vector. Analicemos vector a vector. ¿Qué método utilicé? Dual triple frecuencia, distancia al vector 10 kilómetros y desnivel 200 metros. ¿Qué diferencias obtuve con PPP Canadá? Recordemos que PPP Canadá ya es muy bueno, lo hemos probado incluso comparado con estaciones permanentes Sirgas y ya sabemos que eso es milimétrico, 2, 3 milímetros de diferencia, en el peor de los casos 1 centímetro, entonces lo podemos comparar tranquilamente usando PPP Canadá. Entonces le fue muy bien a este método, ¿sí? Menos de 2 centímetros XYZ para una distancia de 10 kilómetros. Luego se procesó Pereira y Gat con otra estación permanente de Galinet. Recordemos que son estaciones de 24 horas. Cada 30 segundos se procesó. Y miren las diferencias: 3 milímetros, 1 milímetro, ¿sí? Y 2.6 en altura elipsoidal. Casi que las diferencias para entre estaciones permanentes del IGAT y estaciones permanentes privadas de 24 horas en posición se mantienen casi que por debajo, en la norte de 1 centímetro, en la este de 1,5 centímetros, y en altura elipsoidal si es variable y se mantiene con respecto a PPP Canadá de 2.6 centímetros. Entonces estamos más que bien, es un software bastante confiable. Y miren las distancias de los vectores, ¿sí? Entre estaciones permanentes privadas y públicas, distancias de 57 kilómetros, de 56, de 40, la más grande fue de 59. Y este es un caso crítico, por ejemplo, 59 kilómetros y 800 metros y prácticamente, miren las diferencias, menos de 2 centímetros y esto es una diferencia abismal en distancia. La ionosfera afecta bastante en distancia y lo mismo el desnivel afecta bastante a nivel troposférico, ¿sí? Porque ya son troposferas totalmente diferentes y miren las distancias. Y el método que prácticamente usé más fue el Iono-Weight, ¿sí? Para líneas bases largas utilizaba más que todo Iono-Weight. Para líneas bases cortas utilizaba dual triple frecuencia, ¿sí? Entonces aquí quise hacer algo y después de que obtuve la solución de estaciones permanentes privadas a través de bases IGAT, ¿sí? Aquí está, pues hice un promedio, ¿sí? Hice un promedio de estas, de la X, la Y, la Z, ¿sí? Ahí está. Aquí, y obviamente ese promedio también lo hice en coordenadas CTM12, ¿sí? Para poder eh, establecer qué desviación estándar obtuve de mis soluciones, ¿sí? Porque tengo hartos vectores hacia un mismo punto, mire, todos terminan 4 vectores hacia Pereira de Galinet, por ejemplo. Entonces tengo una desviación estándar de 7 milímetros en norte, de 7 en la este, de 7 en altura elipsoidal. Obviamente esas desviaciones estándar se producen porque son datos de 24 horas. Entonces si queremos desviaciones estándar desde, digamos, subcentimétricas, pues tenemos que hacer una grabación de 24 horas. ¿Sí? Es importante el tiempo. Lo mismo para GAR de Galinet, que es otra estación en Garagoa, si no estoy mal, subcentimétrica. Mire esas desviaciones estándar. Quiere decir que
la variación es mínima. Miren las variaciones. Entonces, entre vectores largos, sin importar la distancia, hasta 60 kilómetros y 24 horas de grabación, las desviaciones estándar que podemos obtener son subcentimétricas, ¿sí? Entonces, la repetibilidad es subcentimétrica, ¿sí? Es muy buena la repetibilidad, sin importar la base que se utilice del IGAT, siempre y cuando esté a 60 kilómetros de distancia. ¿Listo? Ahora, para GPS 1, obviamente que es nuestro Iron Fix Pro, ¿sí? Para los que no conocen de pronto el Iron Fix Pro, vamos a mostrar cuál es el Iron Fix Pro. Vamos a abrir nuestra plantilla donde tenemos nuestros productos. El Iron Fix Pro es este producto que a propósito está en promoción, dan 11,200 la pareja hasta finalizar este mes de octubre. Quedan 5 días para terminar esta promoción. Ya después vuelve a su precio normal. Es un equipo triple frecuencia, multiconstelación, GPS, GLONASS, Galileo IDU, L1, L2, L5. Listo, ese es nuestro Iron Fist Pro y obviamente los datos obedecen a la antena geodésica con NAP AT360, tiene su registro NOAA. ¿Sí? Entonces, si yo me voy aquí a NetDiff y reviso los datos del rover, porque finalmente era para procesar los datos del rover, ¿sí? Y mirar qué repetibilidad daba con estaciones permanentes o qué coordenadas daba con estaciones privadas. Ese era el fin último, ¿sí? Entonces aquí está, mire la antena, la OAR es con NAP, RINES 302, y obviamente aquí está convertido a cada un segundo, pero se procesó cada 30 segundos, que fue lo que yo encontré, que es lo óptimo. ¿Sí? Es un equipo multiconstelación, multifrecuencia. Miren todas las frecuencias que tiene. L1C, L2P, L2X, L5X. Para GLONASS tiene L1C, L2C. Para BeiDou tiene todas estas. Mire, para Galileo tiene 4 frecuencias. Y para la constelación J tiene, esta no se utiliza casi. Si no estoy mal, creo que ni siquiera la graba, la J. No la graba. Por eso pues tampoco se tiene en cuenta. Listo. Entonces, cuando las grabaciones cumplen con la norma y demás, sí se pueden obtener soluciones confiables, claro. Entonces, miremos las coordenadas que obtuvimos, por ejemplo, utilizando la estación permanente privadas de Pereira. Recordemos que estas dos privadas se obtuvieron de aquí arriba, de estos vectores de liga. Entonces hicimos el traslado del traslado, ¿sí? Y llegamos a estas coordenadas. ¿Qué diferencia obtuvimos con PPP Canadá? Pues mire, subcentimétrico para la posición, pero en altura elipsoidal, en uno de los dos vectores se fue a una diferencia de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que no es conveniente utilizar las estaciones permanentes de Galinet, primero porque vienen para poderlas oficializar, nos toca procesarlas desde estaciones permanentes del IGAT, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estas estaciones permanentes del IGAT pues son solo GPS y GLONASS, entonces se desaprovecha al máximo la estación permanente de Galinet. ¿Y qué pasa? Que hay muy poquitas estaciones permanentes privadas de Galinet, ¿sí? También algo que descubrí, y es que esas estaciones permanentes de Galinet no son compatibles en la mayoría de los casos con nuestros equipos de última generación en cuanto a los datos crudos. No sé qué incompatibilidades hay, pero solo pude utilizar GPS y GLONASS con este software, obviamente. Tal vez con otro software se pueda. Pero entonces llegué a la conclusión de que hacer todo ese retroceso de ir a bases IGAT para trasladarle a bases Galinet y luego de bases Galinet puede arrojar resultados por encima de los 2 centímetros, lo cual no es bueno. Entonces, ¿qué opté? Porque finalmente yo iba a hacer solo el video hasta aquí, ¿sí? Orientándolo a utilizar estaciones permanentes de Galinet, pero realmente no necesitamos hacer toda esa vuelta, ¿sí? Directamente procesemos con las estaciones permanentes del IGAT y el software NetDiff con nuestro equipo, ¿sí? No es necesario pasar por estaciones permanentes privadas. Realmente con la grabación de 3 horas para estos puntos cumpliendo la norma, pues miren las diferencias obtenidas. ¿Sí? Diferencias comparadas obviamente con PPP Canadá, que es más que suficiente para esto. Diferencias por debajo de los 3 centímetros con respecto a PPP Canadá. Pero analicemos la desviación estándar para el GPS 1, obviamente.
de estos datos obtenidos. Desviaciones estándar de 7 milímetros, de 8 milímetros para la este y de 3 centímetros para la altura elipsoidal. Obviamente ya sabemos que la grabación aquí, si revisamos nuestro Rinex, vamos a revisar nuestro Rinex, cuánto tiempo grabamos en el Rinex. Vamos a revisar en Rinex de los puntos. Vamos a revisar el tiempo de la primera observación. Fue a las 14:21 y terminamos a las 19:30. Es decir, 19 menos 14 son 5 horas de grabación. Obviamente no es, la duración de una estación permanente. Por ende, no vamos a esperar la misma desviación estándar. ¿Sí? Obviamente, estas estaciones permanentes privadas que tienen 24 horas, pues, ¿en dónde afecta últimamente el tiempo de duración? Pues en la altura elipsoidal. ¿Sí? Mire, la desviación estándar es subcentimétrica cuando se hacen tiempos de 24 horas, ¿sí? Procesadas desde estaciones permanentes del IGAT o del CIRGAS o del Servicio Geológico Colombiano o en su conjunto, ¿sí? Entonces, si lo hacemos solo con 6 horas, ¿en dónde se ve afectada la precisión? En la altura elipsoidal, porque obviamente hay menos datos que promediar. Sin embargo, estas diferencias por doble determinación, recordemos que nuestra norma por doble determinación nos dice que procesemos nuestro punto GPS, ¿sí? Desde mínimo 2 estaciones permanentes. Y al yo procesar con 4 estaciones permanentes del Servicio Geológico o del IGAT, en este caso utilicé Pereira, Unca, Manizales, otra que se llama INRI, ¿sí? Y miren las diferencias entre ellas mismas, ¿sí? Prácticamente miren las diferencias, 691, 683, 699, esa es la norte, 697, prácticamente milímetros de diferencia que se ve aquí en la desviación estándar, 7 milímetros. Y miren las diferencias en la este con diferentes vectores de determinación, ¿sí? 792, 791, 795, 808, diferencias máximas en desviación estándar de 8 milímetros. Y en altura elipsoidal tengo .75, .76, .71, .70. No estoy queriendo decir que PPP Canadá, la altura elipsoidal aquí sea el dato correcto .73. No, realmente no, porque el mismo informe de PPP Canadá, si yo me voy a revisar PPP Canadá, obviamente aquí al revisarlo, me voy a aplicación, busco PPP Canadá y me busco el procesamiento con el cual estoy comparando, pues no es perfecto, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Acá nomás la desviación estándar me dice que tiene 2.6 centímetros y está a la altura elipsoidal. Obviamente en la posición me dice que sí es subcentimétrico. Entonces la posición sí siempre es casi que mejor, pero miren que PPP Canadá desviaciones estándar de 2.6 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo, no sé, yo dejara este punto 48 horas y lo subiera a PPP Canadá, puede ser que me dé .72 o puede ser que me dé .76. ¿Sí? Es por eso que es importante las dobles determinaciones. En este caso yo hice 4 determinaciones, ¿sí? Y pues miren las diferencias. En un lado me dio .70, en otro me dio .71, en otro .76. Una diferencia máxima de 6 centímetros más menos, realmente más menos 3 centímetros, porque si hago el promedio, pues el promedio es .73, ¿sí? Pero mire que el promedio se parece mucho a esta, .739, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, del GPS 1 con PPP Canadá? Del promedio, ¿sí? De este promedio, de las 4 determinaciones con PPP Canadá, pues mire, 1 milímetro en la norte, 4 milímetros en la este y de 5 milímetros, ¿sí? En la altura elipsoidal. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si yo hago muchas determinaciones para mi punto desde diferentes estaciones permanentes, al hacer yo un promedio, pues ese dato, uno, la desviación estándar va a mejorar, ¿sí? Va a ser más rica en datos. Y dos, pues al tener más datos, obviamente es más confiable la solución en vez de yo hacerlo solo con un vector. Yo no puedo decir que la coordenada de este vector GPS1 es esta, solo porque la procesé con una sola estación permanente. No, aquí en Colombia la norma mínimo son 2 estaciones permanentes, pero yo quise hacerlo con 4,
para mirar si el software es consistente con vectores a diferentes distancias, ¿sí? En este caso a 27, a 28, a 7 y a 25 kilómetros y con diferentes desniveles, ¿sí? Entonces miren que el software es totalmente consistente, ¿sí? Es más, ya se demostró que también es consistente con vectores hasta 56 kilómetros y demás, con desniveles de hasta 800 metros prácticamente. Mire este desnivel, mire esas diferencias con PPP Canadá de este vector, ¿sí? De Unca hacia Gargali, ¿sí? Obviamente. Entonces ya sabemos que el software es bastante consistente. Bueno, y nosotros quisiéramos saber, y fue una pregunta que me hizo Luis del grupo Premium, donde están las personas que han adquirido los productos. Él me dijo, bueno, ¿y ese software será que se parece al Bernis? Recordemos que el Sirgas procesa en Bernis, que es un software científico, ¿sí? Entonces yo quise responder esa pregunta procesando dos estaciones permanentes de la red Sirgas. En este caso, hice un traslado desde MSAL a INRI, ¿sí? Y obtuve estas diferencias: 2 milímetros en X, 1 milímetro en Y y en Z 5 milímetros. Realmente muy bueno, casi que más o menos 3 milímetros, prácticamente está casi al mismo nivel que Bernis, que el software Bernis en el cual procesan las estaciones permanentes Sirgas. No lo he probado a más de 60 kilómetros, pero si calculamos, por ejemplo, la distancia entre INRI y Manizales, ¿sí? Si no estoy mal por aquí, INRI con Manizales, miremos a ver si se procesó. INRI. No, no está. Miremos qué distancia tiene INRI con Manizales. Eso se puede calcular fácil. Vamos a restar este con este y volverlo a multiplicar por el mismo. Sí, es muy fácil. Entonces aquí lo vuelvo a multiplicar por el mismo para que sea el cuadrado. Hay veces que no funciona el elevado, entonces toca hacerlo así rápido. Realmente se demora no menos haciéndolo así que haciéndolo de la otra manera. Y cierro. Ya, porque ahí calculé el error en distancia, ¿no? El error en distancia XYZ fue de 5 milímetros prácticamente, porque es la misma solución. Ahí hice una disparatada, prácticamente XYZ 5 milímetros, más o menos 5 milímetros. Sí, entonces realmente XYZ muy bueno. Si uno hiciera este mismo procesamiento en Trimble Business Center para INRI MSAL, sí, obviamente no daría más o menos 5 milímetros, daría por ahí 2 centímetros. Sí, entonces este es un software subcentimétrico prácticamente, no milimétrico, subcentimétrico. Sí, si uno cumple con 24 horas de observación es subcentimétrico, lo cual serviría para monitoreo geodésico, geodinámico y demás observaciones que tengamos de largo tiempo. Bueno, lo podemos calcular X, Y, Z. Entonces, mire, hagámoslo con INRI. Manizales, INRI. Manizales a GPS. Aquí está, mire. Miremos qué diferencias hay en la norte, hay 13 kilómetros. Y en la este hay 47 kilómetros. Evidentemente es a menos de 60 kilómetros de distancia, ¿sí? Y diferencias en alturas, sí tenemos una diferencia bastante alta, 1169 metros. Imagínense, con esa diferencia y obviamente pues el vector es subcentimétrico, obviamente analizando la precisión de este software con estaciones permanentes Sirgas. Listo, este es un video orientado a que utilicen este software. Aquí los dejo con las configuraciones que a mí me funcionaron, por ejemplo, configuración de estaciones permanentes y GAT hacia estaciones permanentes privadas, Galinet, línea base larga, me funcionó muy bien esta configuración. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay aquí? Que prácticamente aquí me permitió utilizar todas estas detecciones de ciclos de multipath, pero aquí en esta configuración, por ejemplo, de Galinet a cualquier receptor, la que me funcionó pues fue GPS, GLONASS y por mucho Beidou, ¿sí? Pero a veces es recomendable apagar Beidou
únicamente para estos casos, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Que aquí apagué esto, ¿sí? Pero aquí lo único que hice fue bajar un poquito el SNR límite para que hubieran más datos. Bajé un poquito la máscara de elevación, ¿sí? No digo que esto sea una configuración global, que siempre la vayan a usar, no. Realmente pueden variar ciertas cosas de acuerdo a sus datos, ¿sí? Entonces, en un próximo procesamiento ya vamos a mostrar que cómo puedo yo hacer para que las precisiones sean buenísimas entre equipos de última generación, por ejemplo, porque aquí solo he procesado estaciones permanentes con equipos de última generación, pero no he procesado una base de última generación con un rover de última generación. ¿Será que el software es capaz de hacer eso? Claro que sí. En un próximo video lo vamos a ver y los dejo con esta imagen de los resultados obtenidos para el punto GPS 1, ¿sí? A través de estaciones permanentes del IGAT, donde se obtuvieron desviaciones estándar subcentimétricas para la posición y centimétrica, menos de 3 centímetros, para la altura longitudinal. ¿Listo? Eso es todo. Espero les haya gustado esto. Pueden dejar comentarios. Recuerden apoyar en Geolink 4D con la compra y adquisición de productos o recomendando a sus amigos.